Hay algo que ocurre en muy pocos hogares y que la mayoría de personas no sabe reconocer cuando lo tiene delante. Algo tan raro, tan cargado de significado, según tradiciones que llevan siglos transmitiéndose, que quienes lo han vivido dicen que cambia para siempre la forma en que miran esta planta. El laurel florece dentro de una casa, y lo que no sabías, lo que casi nadie te ha contado nunca, es que cuando eso ocurre, no es un evento botánico cualquiera, no es simplemente que la planta esté sana o bien cuidada. Según creencias muy antiguas y muy extendidas en culturas que nunca se conocieron entre sí, el laurel no florece en cualquier hogar, no florece en cualquier momento, y no florece por casualidad. Florece cuando algo dentro de ese espacio ha alcanzado un punto muy específico, un punto que tiene que ver con la energía de las personas que lo habitan, con lo que se ha construido dentro de esas paredes sin que nadie lo haya planeado, y con algo que esa planta lleva siglos siendo capaz de detectar antes que nadie. Lo que te voy a contar hoy es tan importante, tiene tanto peso sobre lo que significa cuando el laurel decide florecer dentro de tu hogar, que necesito que te quedes hasta el final de este video. Porque lo más impactante, lo que realmente lo explica todo, no llega al principio, llega al final. El laurel tiene nombre científico Laurus nobilis, y es originario de la cuenca mediterránea, de esas laderas donde el sol calienta la piedra desde primera hora de la mañana y donde el viento huele a mar y a resina. Pero su historia no empieza en ningún jardín botánico. Empieza en los lugares más poderosos que ha conocido la historia de la humanidad. En la Grecia antigua, el laurel era la planta sagrada de Apolo, el dios de la luz, la profecía y el conocimiento. Las coronas de laurel que se colocaban sobre la cabeza de los vencedores, de los poetas, de los emperadores romanos, no eran un adorno, eran una declaración, una forma de decir que esa persona había alcanzado algo extraordinario, que había llegado a un nivel de excelencia que merecía ser reconocido por los dioses mismos. Y eso, que lleva siglos pareciendo solo una curiosidad histórica, es en realidad la clave para entender por qué la floración del laurel dentro de un hogar tiene el peso que tiene. Porque si en la cultura clásica el laurel era el símbolo de lo que se alcanza después de un esfuerzo extraordinario, de lo que se logra después de años de trabajo invisible, entonces su floración dentro de un espacio doméstico ha sido interpretada durante siglos de una forma muy coherente con esa tradición, como una corona, como una señal de que ese hogar, las personas que lo habitan, lo que se ha construido dentro de esas paredes, ha alcanzado algo que merece ser reconocido. Algo que no llegó de la noche a la mañana, sino que se fue construyendo en silencio, durante un tiempo que nadie estaba midiendo. Y aquí viene algo que muy pocas personas saben, algo que cambia completamente la forma de entender este momento. En condiciones domésticas normales, el laurel casi nunca florece. Los que lo cultivan en maceta dentro de casa lo saben bien. La planta crece, se mantiene verde y aromática durante años, puede volverse un arbusto hermoso y generoso, pero producir flores es otra cosa completamente distinta. Para que eso ocurra, el laurel necesita condiciones que raramente se alinean de forma natural en un interior. Necesita varios años de madurez. Una planta joven no florece bajo ninguna circunstancia. Necesita temperaturas que oscilen entre el calor del día y el fresco de la noche. Ese contraste térmico que en un hogar con calefacción constante prácticamente nunca existe. Necesita luz suficiente y un sustrato rico que le permita acumular la energía necesaria para dar ese paso. Y necesita algo más que la botánica no termina de capturar del todo, ese estado de equilibrio sostenido en el tiempo que los científicos llaman estabilidad del entorno y que las tradiciones populares llaman de otra forma. Guarda eso, porque lo que viene ahora es donde todo encaja. Si la biología nos dice que el laurel florece solo cuando el entorno es extraordinariamente estable, extraordinariamente equilibrado y sostenido durante mucho tiempo, entonces la pregunta que hay que hacerse es exactamente la misma que nos hicimos con el potos. ¿Qué tipo de hogar crea ese entorno sin proponérselo? ¿Qué tipo de personas, qué tipo de rutinas, qué tipo de energía genera de forma natural las condiciones que hacen posible algo que la mayoría nunca llega a ver? Y aquí es donde la botánica y las tradiciones que llevan siglos observando esta planta se encuentran en un punto que resulta muy difícil ignorar. Muchas personas que han estudiado el laurel desde la perspectiva de las plantas y la energía del hogar sostienen que esta planta es un medidor de madurez, no de madurez botánica solamente,
aunque esa también es necesaria, sino de madurez del espacio que habita. Un laurel que florece dentro de una casa está diciendo que ese hogar ha llegado a un nivel de solidez, de calma construida, de equilibrio real entre las personas que lo habitan, que resulta excepcional, no perfecto, no sin problemas, sino sólido, con raíces suficientemente profundas como para sostener algo extraordinario. Y esto enlaza con algo que personas de culturas muy distintas han descrito con palabras diferentes, pero con un significado idéntico. En la tradición popular italiana, donde el laurel tiene una presencia muy profunda en la vida cotidiana, existe la expresión laurearsi, que significa literalmente coronarse de laurel, y que hoy se usa para referirse a graduarse, a terminar una carrera, a completar un ciclo largo de aprendizaje y esfuerzo. Esa conexión entre el laurel y la culminación de algo que costó años no es accidental. Está grabada en el lenguaje de una de las culturas más antiguas de Europa, y en los hogares italianos tradicionales, cuando un laurel florecía, se interpretaba exactamente con esa clave, como una graduación del hogar, como una señal de que ese espacio y las personas que lo habitaban habían completado algo, habían llegado a algún lugar importante después de un camino que nadie estaba midiendo desde afuera, pero que la planta había estado registrando desde adentro. En la tradición árabe y en el norte de África, donde el laurel se conoce como el árbol del honor, su floración dentro de un espacio doméstico se interpreta de forma parecida, pero con un matiz diferente que vale la pena mencionar. Allí no se interpreta solo como una señal de lo que ya se logró, sino también como una promesa de lo que está por llegar. Como si la planta, al florecer, estuviera anunciando que un ciclo nuevo está comenzando desde una base sólida. Que lo que viene no llega al vacío, sino a un espacio que ya tiene las condiciones para recibirlo bien. Y esa interpretación, la floración como umbral entre lo que se construyó y lo que está por manifestarse, es la que más resuena con lo que muchas personas que lo han vivido describen sobre el periodo que siguió a ver florecer su laurel por primera vez. En América Latina, donde el laurel llegó con la colonización española, pero echó raíces profundas en la cultura popular de países como México, Colombia, Perú y Argentina, la interpretación de su floración dentro del hogar se mezcla de una forma fascinante con las tradiciones indígenas preexistentes. En México, dentro del curanderismo tradicional, el laurel se considera una planta de claridad y de protección frente a lo que se llama energía densa, esa acumulación invisible de conflicto, preocupación y negatividad que con el tiempo se asienta en los espacios habitados. Cuando un laurel florece en un hogar mexicano tradicional, muchos curanderos lo interpretan como una señal de que esa densidad se ha disuelto, de que el espacio está limpio y preparado para recibir algo nuevo. En Colombia y Venezuela existe la creencia popular de que el laurel que florece dentro de la casa trae consigo un periodo de buenas noticias. No de forma inmediata, no de un día para otro, sino gradualmente, como la propia floración de la planta, que tampoco ocurre de golpe, sino que se va gestando en silencio durante semanas antes de hacerse visible. Y en el sur del continente, en Argentina y Chile, donde las tradiciones de origen español se mezclaron con influencias italianas y con la cultura de los pueblos originarios de la Patagonia y los Andes, el laurel que florece dentro de la casa se guarda con un cuidado especial. Se dice que las flores del laurel doméstico no deben retirarse hasta que se hayan secado completamente solas, que mientras están en la planta, están trabajando, que su presencia activa algo en el espacio que desaparece si se interrumpe el proceso antes de que termine. Culturas que llegaron al laurel por caminos completamente distintos, y todas encontraron en su floración el mismo lenguaje. Y aquí viene algo que perturbadoramente se repite con demasiada precisión para llamarlo solo coincidencia. Quienes han visto florecer su laurel dentro de casa, describen, con una regularidad que llama la atención, que en las semanas o meses anteriores a esa floración, algo en el hogar había cambiado de forma profunda, aunque silenciosa. No siempre de forma dramática, no siempre de forma obvia para los que vivían en ese espacio, pero sí de forma real. Algunos describen que habían atravesado un periodo muy exigente, económico, personal o familiar, y que justo cuando ese periodo empezaba a resolverse, cuando el equilibrio regresaba después de una etapa larga de esfuerzo, el laurel floreció, como si hubiera estado esperando a que el terreno estuviera listo, como si necesitara confirmar que la estabilidad era real antes de celebrarla. Otros describen lo contrario, momentos de plenitud sostenida,
de armonía profunda entre las personas del hogar, de esa calma que solo llega cuando las cosas importantes están bien asentadas. Y la flor apareció como una especie de sello, de confirmación de que lo que tenían era real y sólido. Y esto que nadie espera escuchar es lo que más impacta cuando se entiende. La floración del laurel no es solo una señal hacia afuera, es también una señal hacia adentro, hacia las personas que viven en ese hogar. Les está diciendo algo que el día a día a veces no deja ver con claridad, que lo que han construido tiene valor, que el esfuerzo acumulado durante todo ese tiempo que parecía no llevar a ningún lugar visible, estaba construyendo algo real por debajo de la superficie, que las raíces, antes que las flores, siempre. Y que cuando las raíces son suficientemente profundas y suficientemente sólidas, lo que florece encima no necesita que nadie lo fuerce. Ocurre solo, en el momento exacto en que debe ocurrir. Hay algo más que muy pocas personas conocen sobre el laurel y que tiene implicaciones directas en todo lo que acabamos de ver. El laurel contiene compuestos activos, entre ellos el eucaliptol, el linalol y varios terpenos, que estudios de aromaterapia y farmacología han asociado con efectos antiinflamatorios, antimicrobianos y calmantes sobre el sistema nervioso. Su aroma, ese aroma particular que se libera cuando se roza una hoja o cuando se tiene la planta en un espacio cerrado, actúa de forma constante y silenciosa sobre el ambiente. Modifica la composición química del aire, y esa modificación tiene efectos sobre el estado de ánimo y el nivel de estrés de las personas que respiran ese aire de forma regular. Lo que muchas tradiciones llamaron la protección del laurel o la calma que trae consigo, tiene también, en parte, una base bioquímica real que la ciencia no contradice. Una planta que lleva años en un hogar, liberando esos compuestos de forma constante, contribuye de forma real y medible al tipo de ambiente que hace posible la estabilidad, el equilibrio, la calma sostenida. Exactamente las condiciones que, según la biología, necesita el propio laurel para florecer. Es un ciclo que se alimenta a sí mismo, y lo extraordinario es que empieza con algo tan sencillo como tener la planta y prestarle atención real. Ahora bien, hay señales concretas que indican que tu laurel está en el camino hacia la floración, señales que la mayoría de personas no sabe leer porque nadie las explicó nunca con claridad. La primera es el engrosamiento del tallo principal. Cuando el laurel empieza a ponerse leñoso en la base, cuando el tallo pierde esa flexibilidad verde de las plantas jóvenes y empieza a endurecerse con una corteza grisácea, es una señal de madurez real, de que la planta está acumulando la estructura que necesita para sostener flores. La segunda señal es la densidad del follaje. Un laurel que está preparándose para florecer suele sacar muchas hojas nuevas en un periodo relativamente corto, como si estuviera construyendo reservas, como si estuviera juntando fuerzas. Y la tercera señal, la más sutil y la más difícil de notar si no se conoce, es que el aroma de las hojas se vuelve más intenso. No más fuerte en términos de cantidad, sino más complejo, más profundo, con más capas, como si la planta misma se estuviera concentrando, preparándose para algo que todavía no es visible, pero que ya está ocurriendo por dentro. Si reconoces alguna de estas señales en tu laurel, presta atención en las próximas semanas, porque lo que viene puede ser algo que muy pocas personas han llegado a ver. Porque eso es lo que diferencia un laurel que florece de uno que no lo hace nunca. No el tamaño de la maceta, ni la marca del fertilizante, ni el número exacto de horas de luz. Es la atención, el cuidado real y constante, el gesto de ver la planta de verdad cuando pasas cerca, de notar si le falta agua antes de que las hojas empiecen a decaer, de limpiar el polvo de sus hojas de vez en cuando para que puedan respirar bien y capturar la luz que necesitan. Ese nivel de presencia hacia algo vivo, repetido día tras día durante años, es el que crea el entorno que hace posible lo extraordinario. Y ese nivel de presencia hacia la planta es también, inevitablemente, un nivel de presencia hacia el hogar donde vive, hacia las personas que lo habitan, hacia lo que se está construyendo dentro de esas paredes. Así que si tienes un laurel en casa y nunca has visto florecer, no lo interpretes como una señal negativa, interpreta cuántos años lleva contigo. Si es joven, necesita tiempo. Si lleva años y no florece, observa las condiciones que le estás dando. Luz, sustrato, riego escaso pero regular, y ese contraste de temperatura entre el día y la noche, que dentro de un hogar muy calefactado puede ser difícil de conseguir, pero que hace toda la diferencia. Y sobre todo,
Préstale atención real. Míralo de verdad cuando pases cerca. Toca sus hojas, nota su aroma. Cuídalo como lo que es, no una especia, no una decoración, sino un ser vivo que lleva años registrando la historia de tu hogar y que un día, cuando todo esté listo, cuando las raíces sean suficientemente profundas y el equilibrio suficientemente sólido, va a hacer algo que casi nadie ha visto. Y si ya lo viste florecer, ya sabes lo que significa. Ya sabes que no fue casualidad. Ya sabes que ese hogar, lo que construiste en él, lo que las personas que lo habitan han llegado a ser juntas, alcanzó algo extraordinario, algo que merece una corona, exactamente como siempre lo supo el laurel.